Cuando lloraba en silencio, Él me escuchó. Cuando pesaba la carga, me ayudó. Cuando era oscuro el destino y no encontraba el camino, cuando mi pie resbalaba, me levantó. Cuando me dieron la espalda, Él me amó. Cuando cerraron sus puertas, Él abrió. Me señalaba, Él mientras me perdonaba, mi vida nada importaba y me abrazó. Amor sublime que del cielo bajó, que por amor eterno que a mi vida
Hola hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos nuevamente a este programa de transmisión. Dios siga bendiciendo vidas, sigan firme en el camino del Señor, en lo que Dios nos ha mandado para nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana. Nos da gozo, hermanos, poder continuar esta carrera. No decíamos el domingo pasado, no ha sido fácil, pero sabemos que con la ayuda del Señor estamos pasando esta situación. Así que les invito, hermanos y amigos, a que sigamos firmes, sigamos siempre poniendo nuestra confianza en nuestro Dios, en este Dios que hemos aceptado como nuestro Señor, como nuestro Salvador y también como nuestro sanador. Así que un saludo a todos, un saludo a los hermanos que nos ven en otros lugares, en otros países, un saludo a nuestros familiares también que hacen posible todo lo posible por vernos. Así que bienvenidos a esta transmisión. Estamos de nuevo con este programa y qué bueno, Dios les bendiga a todos. Vamos a comenzar con este mensaje que le hemos titulado Contundentes verdades de la maldad del ser humano. Un tema muy interesante para nuestras vidas y de alguna manera podemos, hermanos, saber qué realmente Dios quiere para nosotros y cómo Él puede librarnos de esta situación. Para eso quiero leer el libro de Romanos, la carta a Romanos capítulo 1, verso del 18 hasta el 32. Dice así la palabra del Señor: porque la ira de Dios se revela desde el cielo y contra toda piedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios,
que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con todos los que los practican. Quisiera hacer una oración para dar comienzo a este mensaje. Padre, te damos muchas gracias nuevamente, eterno Dios, por este privilegio que nos das de compartir tu palabra a través de este medio. Queremos, Padre Santo, que sea de mucha bendición para nuestras vidas, que puedas usarme, Señor eterno, como ese instrumento tuyo para llevar, Señor eterno, consuelo, para llevar exhortación a tus hijos, a tu pueblo, pero también, Señor, a aquellas personas, nuestros amigos, que aún todavía, Padre Santo, están en el proceso de acercamiento hacia ti. Por ellos, Padre, también oramos y te rogamos, pero sobre todo, Padre, por nosotros, para que podamos vivir una vida santa, una vida, Señor eterno, gloriosa, que, Señor, honre y glorifique tu nombre. Muchas gracias, Padre, por este equipo de sonido, por todo lo que, Señor eterno, aquí se hace. Bendice a mis hermanos, mi hermano, Señor, que de alguna manera, Padre Santo, ha estado al pendiente de esta transmisión. Muchas gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que aquí estás tú y estás también allá con mis hermanos, donde ellos están escuchando este mensaje. Por favor, Padre, nos ponemos en tus manos, oramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces decíamos, hermanos, contundentes verdades de la maldad del ser humano. Miren, extremadamente impío, sorprendentemente malvado y vil, puede ser, hermanos, el ser, ¿verdad?, que asesina la verdad de Dios. Nuevamente, extremadamente impío, sorprendentemente malvado y vil, puede ser el ser humano que asesina la verdad de Dios. Romanos, este capítulo en especial, de los versículos 18 al 32, es uno de los capítulos, hermanos, que debemos conocer con tanta precisión, ¿sí?, porque centra una clara comprensión de la condición del ser humano, la cual nos habla precisamente de la maldad, del pecado, ¿verdad?, en una correcta perspectiva del Evangelio. No podemos darnos el lujo, hermanos, de vivir una vida cristiana sin comprensión o sin comprender cuál es el pecado, cuál es la maldad, pero también cuál es la gracia del Señor a través del Evangelio. Así que estaremos tocando este tema para que Dios, hermanos, nos pueda de alguna manera indicar o de alguna manera sacarnos de alguna condición que pudiéramos estar viviendo bajo esa maldad o bajo esa maldición. Este es uno de los capítulos que nos provee la visión más completa, la explicación más coherente y el argumento más razonable acerca de la maldad del ser humano. Por eso dice este capítulo de esta manera: porque la ira de Dios se revela, ¿verdad? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra, ¿qué dice? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Así que es necesario, pues, que podamos comprender y entender qué tan grave es el pecado, qué tan grave es la maldad. Aquí Pablo, hermanos, nos lleva a aquel capítulo conocido, ¿verdad?, que nos habla acerca también de la maldad, allá en Génesis capítulo 3, que es, hermanos, completamente el complemento, ¿verdad?, para descifrarnos, ¿sí?, en su totalidad la vida pecaminosa del ser humano. Precisamente hablamos de la desobediencia de Adán y Eva.
¿Quién no puede recordar, hermanos, aquellas palabras de Eva cuando dice la Escritura que vio el árbol que era ¿qué? Que era bueno para comer, que era, dice, agradable a los ojos, y luego, hermanos, que era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y entonces dice la Escritura que toma de ese árbol, come ella y se lo da también a su esposo, ¿verdad? A su marido. Esta acción que nuestros primeros padres, hermanos, hicieron, parecía ser una acción meramente común, ¿verdad? Pero quiero que sepan, hermanos, que esta acción que Eva y Adán hicieron solamente provocaron la ira de Dios. ¿Sí? Solamente provocaron la ira de Dios. Aunque no, hermanos, a una explosión impulsiva, ¿sí? De parte del Señor, de un enojo meramente cruel, sino una respuesta, hermanos, ecuánime, ¿sí? Y esto quiere decir que no se dejó llevar, hermanos, por la pasión ni por los sentimientos del Señor al accionar su justicia contra esta pareja, sino, hermanos, por la equidad y la razón. ¿Sí? Cuando vemos esta parte, hermanos, podemos saber que antes que el Señor dictara una sentencia o una justicia, podemos saber que Él da una advertencia. Si recuerdan cuando Dios le dijo, mira, Adán, de todo árbol del huerto vas a poder comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente que dice, ciertamente morirás. Entonces había una advertencia. Estaba, hermanos, el ser humano, estaba el hombre, hermanos, sabedor de lo que podía pasar si ellos desobedecían. Por eso decimos, hermanos, que él actuó en respuesta, ¿verdad?, a la desobediencia del ser humano. Una respuesta ecuánime, ¿verdad?, que no se deja llevar por la pasión ni por los sentimientos, sino por la equidad y la razón. ¿Tenía razón el Señor de castigarlos? ¿Tenía razón el Señor de expulsarlos del paraíso? Por supuesto que sí. Sí tenía razón. ¿Por qué? Porque les había advertido. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos escuchado mensajes a través de los medios, a través de los hermanos, de los pastores, a través de los evangélicos, mensajes de arrepentimiento, mensajes de un encuentro personal con Jesús, pero simplemente lo pasamos por desapercibido y pensamos que esto es sencillo, que esto es normal? Pero solamente en esa actitud, en esa acción, estamos provocando la ira o el juicio de Dios. Así que, mis estimados hermanos, yo quiero llevarlos en esta mañana a que ustedes puedan de alguna manera reaccionar y saber en qué punto, ¿verdad?, espiritual está su vida. Hasta dónde usted puede comprender que usted está mal delante de Dios o que yo estoy mal delante de Dios. Esa es la razón de la palabra. Por eso el Señor nos manda, hermanos, a leer, a escudriñar la santa palabra de Dios. La ira de Dios dice que se revela desde dónde, hermanos, desde el cielo. Él vio a la humanidad perdida, ¿verdad? Vio, hermanos, el corazón de Adán, vio el corazón de Eva, porque recuerden que ellos platicaban, hermanos, constantemente y de cerca con Dios. Sin embargo, cuando ellos pecan, ellos, hermanos, son avergonzados, son, hermanos, descubiertos, y ellos, dice la Escritura, que se escondieron y se hicieron vestidos, ¿verdad?, túnicas de delantales, o sea, delantales de higuera, ¿verdad?, o se taparon con higuera. ¿Por qué, hermanos? Porque habían ofendido. La voz de Dios se escucha y le dice, ¿dónde estás tú, Adán? ¿Y qué respondió Adán? Me escondí, tuve miedo.
Y entonces es cuando Dios le pregunta, ¿has comido del árbol que te dije que no comieras? Y ahí empieza el dimes y diretes, porque Adán empieza a decir, es que la mujer que me diste por compañera, ella me dio del fruto y comí. ¿Por qué no más bien podía él reconocer y decir, Señor, sí te ofendí? Y a eso quiere llevarnos Dios en esta mañana, a que nosotros voluntariamente podamos reconocer que le hemos ofendido a Dios y que no hemos actuado como Él quiere, y es por eso que Dios nos está mandando este mensaje. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos reconocer. Él, hermanos, no es ajeno a lo que te pasa. Él siempre está, que hermanos, pendiente de todo lo que sucede. Quiere decir, hermanos, que de la manera constante Dios está, hermanos, actuando en nuestras vidas, haciendo visibles las cosas, dándose a conocer, hermanos, de muchas maneras. Y hoy podemos tomar, hermanos, dos maneras aquí. Una es de manera indirecta. ¿Mediante qué, hermanos? Mediante las consecuencias naturales al transgredir la ley moral y universal de Dios. Y también, hermanos, lo hace de manera directa por medio, hermanos, de las intervenciones personales de Él, ¿verdad? Cuando hablamos de la manera indirecta y decimos, hermanos, que lo hace a través de las consecuencias naturales de transgresión moral y universal de Dios, estamos diciendo, hermanos, que pues sí, es natural que Dios actúe en contra nuestra cuando desobedecemos. Por ejemplo, podemos llegar, hermanos, a una comprensión ahorita. Si usted, hermanos, por descuido, ¿verdad? O por no concentrarse en lo que hacen, en este sentido del volante, usted va con el teléfono y le choca a usted o le golpea a un carro, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se quedará el otro tranquilo? ¿Verdad? No, se le va a aplicar la ley de tránsito, se le va a aplicar la multa. Va a hacer, hermanos, que usted pague, porque el dicho es, el que pega, paga. Y en ese sentido es que Dios actúa de una manera ecuánime, ¿verdad? Sin, hermanos, actuar en sentimiento, ¿verdad? O de alguna manera por compasión. No, hermanos. Dios actúa a través de ¿qué? A través de la razón. Tiene razón la otra persona que a usted le hagan pagar el golpe, tiene razón porque aquel no tenía ninguna culpa. El culpable fue usted por no poner atención a lo que hace. Así es como Dios actúa. Por eso dice de manera indirecta y luego de manera directa por medio de la intervención personal, ¿verdad? La separación que hizo de Adán y Eva, lo que sucedió con el diluvio, lo que pasó con el fuego, hermanos, que consumió a Sodoma y Gomorra, lo que llevó a aquel, hermanos, al pueblo a ser cautivo allá en Babilonia, todo eso sucedió, hermanos, de manera presencial, porque Dios actuó, ¿verdad?, de manera personal. Así que esperamos, hermanos, que en esta mañana usted pueda entender hasta dónde puede llevarle, hermanos, la maldad, ¿verdad?, la injusticia, o, hermanos, asesinar la verdad de Dios. La revelación más gráfica, hermanos, de la ira de Dios, el odio santo de Dios en contra del pecado, se encuentra, hermanos, en el derramamiento del juicio divino sobre su propio Hijo. Ahí fue, hermanos, la ira más grande de Dios. Miren, cuando el Señor Jesús iba a ser ya, hermanos, entregado, iba a ser crucificado, dice la palabra del Señor, hermanos, que Él se va al monte y hace la oración, y dice la Escritura, hermanos, que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. ¿Qué podemos encontrar ahí, hermanos? Que Él estaba sufriendo el peso, hermanos, en su espalda, en sus hombros, el peso del pecado ¿de quién? De tú y de mí, de usted y de yo. Él estaba sufriendo eso, de toda la humanidad. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios le había dado la espalda, lo había hecho culpable de toda la humanidad. Viene a mi mente cuando Él estaba allá en la cruz del Calvario y expresó estas palabras.
Elí, Elí, lama sabactani, que quiso decir o quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado o por qué me has olvidado? ¿Se da cuenta, hermanos, cómo Dios interviene de manera directa? Lo hizo, hermanos, culpable, lo hizo ser un hombre pecador, ¿por causa de quién? Por causa de la maldad, aunque él no era pecador. Entonces, esa fue la ira, hermanos, más grande, ¿verdad? El odio del Señor más cruento con la vida de su hijo. Hay varios tipos de ira, hermanos, que podemos encontrar aquí. Una ira eterna, la cual se expresa o se expresará en el infierno. La ira escatológica, hermanos, que corresponde al último y gran día del Señor. La ira del cataclismo, como el diluvio y la destrucción de Sodoma y de Gomorra. La ira, hermanos, de la consecuencia que corresponde al principio de la siembra y la cosecha. Ustedes pueden saber que dice la Escritura, hermanos, y también el dicho bíblico dice que lo que siembras, ¿eso qué? Eso cosechas. Si siembras rencor, ¿qué vas a cosechar? Rencor. Si siembras odio, vas a cosechar odio. Pero si siembras paz, vas a cosechar paz. Y si siembras obediencia, pues vas a cosechar obediencia. Así que, mi estimado hermano y amigo que me estás escuchando y que me estás viendo a través de esta transmisión, yo quiero llevarte a ese punto importante de tu vida, para que tú puedas saber, ¿verdad?, cuán grande es la maldad del ser humano en razón, hermanos, de la desobediencia o del asesinato de la verdad de Dios, ¿verdad? La ira, hermanos, del abandono, como es esto, hermanos, es quitar todos los frenos morales y dejar, hermanos, que las personas, ¿verdad?, se desboquen en sus propios pecados. Miren, quiero que ustedes lean tantito el versículo 24, porque también más adelante lo vamos a tocar, pero dice el 24, por lo cual también Dios los entregó, ¿qué dice, hermanos?, a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ¿verdad? Y el versículo 28 dice casi lo mismo, y ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, ¿qué dice?, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Fíjese. Hasta ahí, hermanos, es donde llega Dios. Cuando el hombre, hermanos, se toma una libertad total, ¿qué es lo que hace Dios? Pues simplemente, hermanos, toma la decisión de abandonar, ¿sí?, de dar la espalda, hermanos, a la persona que vive o que decide vivir, hermanos, en la maldad. Por eso decimos el tema contundentes verdades de la maldad del ser humano. Y es real, hermanos. Es real, hermanos, que se vive o que se viva esa desobediencia. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado en nuestro cuerpo. Dice el Salmos 81, 11 y 12, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, porque caminaron en sus propios consejos. Dios, podríamos decir de esta manera, se da por vencido y dice, bueno, no quieren obedecer, entonces hagan lo que ustedes dicen. Hasta ahí llega Dios. Dios solamente está, hermanos, insistiendo, solamente está provocando, hermanos, que nosotros volvamos a Él, como dice la palabra del Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Es una invitación que Dios hace al ser humano. Pero el ser humano, hermanos, decide agarrar otro rumbo, decide, hermanos, irse por otro lado, y es cuando Dios dice, bueno, si no quieres entonces nada conmigo, entonces actúa Él. Y por eso dice, los entrega, ¿verdad?, a la vida que ellos quieren vivir. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada
para hacer cosas que no convienen. ¿Por qué? Como dice el Salmos, porque su pueblo no quiso escuchar. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿hasta qué tanto o hasta qué punto está tan duro tu corazón? De tal manera que te es difícil voltear a ver a Dios y decirle y pedirle que Él te perdone, que Él te ayude en esa vida de depravación que estás viviendo. La maldad del ser humano es una realidad. El versículo 18 de este pasaje menciona, ¿no? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, que dice, con injusticia la verdad. Es real. Esta maldad es tan real, hermanos, ¿verdad? Que los seres humanos, es decir, todos estamos, hermanos, en esa condición. Todos cometemos, de alguna manera, hermanos, esa impiedad e injusticia que provoca, ¿qué? Que provoca la ira de Dios. Es una realidad que nadie puede escapar si no es a través de qué, o por medio de qué, por medio de la gracia de Dios. ¿Sí? Pero, hermanos, en una voluntad personal. Recuerden que ante todo, en toda la Escritura, Dios no te va a obligar a hacer cosas que tú no quieres. Tú y yo fuimos criados a libre albedrío, con voluntad propia. Y tú y yo decidimos qué hacer con nuestra propia vida. Hay alguien que dice, que le hemos compartido y dice, es que pues que Dios me ponga donde Él quiere. No, Dios no te va a poner donde Él quiere. Eres tú que eliges o escoges el camino donde estar en la eternidad. Hay otros que han dicho, ¿verdad? Que Dios me ponga en un rincón del cielo. Aquí quiero que sepas que allá, hermanos, en la eternidad, con Él no hay rincón del cielo. Según el libro de San Juan, dice que hay mansiones eternas que Él ha preparado para todos aquellos que le creen y le obedecen. ¿Sí? Dice San Juan, ¿verdad? 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Se da cuenta? Moradas, mansiones. Así que aquí no se toma, hermanos, la palabra que usted y yo podamos decir es que lo que Dios decida de mi vida. No. Y tú y yo somos responsables ¿de qué? De nuestros actos y de nuestros hechos. Por esa razón, ¿verdad? Es que el hombre tiene que volverse a Dios. Es una realidad entonces que nadie puede escapar si no es por la gracia de Dios y por la voluntad de la persona. Miren, en cierta ocasión al Señor Jesús se le acerca un joven, y por cierto muy rico, y le dijo estas palabras, maestro bueno, ¿sí? Maestro bueno. ¿Y saben qué respondió el Señor cuando él escuchó la palabra bueno? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Sí? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Sí? Dios. ¿Y Jesús, hermanos, no era bueno? Claro que sí, él era bueno, ¿verdad? Simplemente contestó eso, hermanos, para corregir la creencia de estas personas, ¿verdad? Quienes habían, hermanos, practicado, habían dicho que habían personas buenas entre ellos. El joven que se acercó, hermanos, pensando también que Jesús era uno de ellos, por eso expresó estas palabras, maestro bueno. Jesús no estaba tratando, hermanos, de probar su divinidad. El joven hablaba de hombres buenos porque él mismo se consideraba ¿qué? Se consideraba bueno. ¿Sí? Se consideraba bueno. Pero Jesús le enseñó, hermanos, que en la tierra no hay hombres buenos, sino solamente uno. Y miren, quiero llevarlos a las expresiones de Salomón allá en Eclesiastés capítulo 7, verso 29, que dice que Dios hizo al hombre, hermanos, recto, pero que ellos buscaron sus perversiones. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron sus perversiones. ¿Sí?
Pablo dijo, hermanos, en Romanos 3, versículo 12, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Se da cuenta? No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron y a una se hicieron, ¿qué dice la Escritura? Se hicieron inútiles. A ese grado, hermanos, llega el Señor. Decir, hermanos, esas palabras en nuestra contra, ¿por cuestión de qué, hermanos? Por cuestión de nuestra maldad y nuestra injusticia. Así que, hermanos, estamos entendiendo, ¿verdad?, que el pecado y la maldad en el ser humano es una gran realidad. Y que más adelante vamos a ver cómo se puede combatir esta maldad en nuestra existencia, ¿verdad? Entonces, el hombre, hermanos, siempre obra con injusticia. Se refiere, hermanos, al resultado de la impiedad, que es una falta, hermanos, de confundir, ¿verdad?, la verdad de Dios, ¿verdad? Una falta de conformidad, hermanos, al carácter y la ley de nuestro Señor. ¿En qué aspecto? En pensamiento, en palabra y obra. Según el versículo 17, hermanos, atrasito de lo que estamos considerando, dice, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe, que dice, por la fe vivirá. Injusticia, entonces, detiene la verdad de Dios. Aquí, hermanos, aunque la evidencia proviene, ¿verdad?, de la conciencia, como según el versículo 19, porque miren cómo dice el 19, de esta manera, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Sí? Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. La palabra de Dios, hermanos, es irrefutable. Los hombres optan por oponerse o aferrarse a vivir en contra de la verdad de Dios y deciden vivir, hermanos, en sus propias maldades. Aquí dice la Escritura, hermanos, que todos conocen a Dios. Dios se ha manifestado. Ahora, ¿quién de aquí, hermanos, de esta tierra, de este mundo, no conoce a Dios? Todos saben de Dios. Todos saben que existe un Dios, ¿verdad? Y que ese Dios en su soberanía, hermanos, ha plantado evidencia de su existencia en la misma naturaleza del hombre. ¿A través de qué, hermanos? A través de la razón y de la ley moral. Dios se ha dado a conocer a través de la razón y de la ley moral. Entonces, nadie puede decir, es que no sé de Dios, es que no sé si existe Dios. Todos, hasta el mismo ateo, sabe que existe Dios. Porque hemos tenido, hermanos, evidencias de que al final, ¿verdad?, de la existencia de un personaje ateo, llega a decir o llega a mencionar la palabra. Así que, ¿cómo no entender, hermanos, que Dios está tratando de que el hombre pueda voltear a verlo a Él? ¿Sí? En ese sentido. Dios hace responsable, hermanos, a todos los hombres de su comportamiento y de su mal proceder. Nadie más, ¿verdad?, es culpable, sino el propio ser humano. Recuerden que antes, hermanos, en la ley y en los profetas, siempre se decía, hermanos, que unos eran los que comían las uvas agrias y a otros les daba la dentera. O sea, a otros se les entumía los dientes. Pero en este tiempo, hermanos, que se menciona la gracia, sabemos que el que comete el pecado es el que paga el pecado. ¿Sí? Ya no como antes, sino ahora yo soy culpable, yo tengo que pagar. Por esa razón, hermanos, es que la salvación no es por grupo. La salvación es que es personal. Tú tendrás que dar cuenta con Dios, yo tendré que dar cuenta con Dios. Entonces, si reconozco que estoy mal, si reconozco mi maldad, entonces yo puedo, ¿qué, hermanos?
yo puedo acercarme. ¿Se da cuenta? Es precioso, hermanos, el Evangelio del Señor. Las buenas nuevas de salvación son preciosas, pero tenemos que entenderlo. Tenemos que reconocer que detrás de nosotros hay una maldad y que esa maldad nos está atosigando, nos está, hermanos, acusando, nos está llevando, ¿qué, hermanos? A una ruina. Nos está llevando, hermanos, a un encajonado de tal manera que no vamos a encontrar otra salida que ir corriendo, hermanos, y caer rendido a los pies de Cristo. Por eso preguntamos muchas veces, ¿cuál es tu rumbo? ¿Verdad? ¿A dónde estás caminando? ¿Por qué no haces un alto en tu vida y reconoces, verdad, que hay maldad? Que tú puedes entregártelo al Señor. Número 2, otra contundente verdad del pecado es el abandono total a Dios. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que, dice, hermanos, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sí? Qué tristeza puede llegar a nuestra vida, hermanos, que diciendo conocer a Dios, no tengamos la voluntad de obedecerle. Sí, así, hermano. Qué tristeza. Que diciendo conocer a Dios, no tengamos la voluntad de obedecerle. El hombre es consciente de la existencia de Dios, de su poder y su naturaleza, como dice este versículo, ¿verdad? 21 o 20 del 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles ¿desde cuándo? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. A pesar, hermanos, de ese conocimiento, ¿verdad? ¿Cuál es la actitud del ser humano? Dice, no le glorificaron. ¿Cuál era el propósito de Dios al crear al hombre, hermanos? ¿Era para qué? Para que le glorificara, según el Levítico 10:3. Entonces, entonces habló Moisés a Aarón esto es lo que ha dicho Jehová: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Las Escrituras, hermanos, exigen el cumplimiento de este propósito. Tú y yo estamos invitados, estamos exhortados ¿a qué? A glorificar el nombre de Dios, ¿verdad? A glorificar el nombre de Dios. En presencia de todo el pueblo seré glorificado. Pero ¿por qué no se efectúa en nuestra vida esa gloria hacia Dios, hermano? Porque hay algo que está estorbando en nuestra vida. Y ese algo es la maldad, es el pecado, hermanos, en nuestra vida. Y lo que Dios quiere es hacer destruir esa maldad en nuestra vida, ¿verdad? Ahora, glorificar, hermanos, es honrarlo, es reconocer sus atributos y sus perfecciones. Ese es glorificar a Dios. Lo triste, hermanos, también es cuando el corazón se entenebrece. Llega, hermanos, el hombre tan pronto, ¿verdad?, a rechazar la verdad de Dios, y este corazón se llena de oscuridad, se entenebrece. En el entenebrecimiento, hermanos, llega a ser reemplazado por las tinieblas de la falsedad espiritual. Juan capítulo 3, versos 19 al 20, y dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras, que dice, no sean reprendidas. Entonces, esa es la condición del hombre. Por eso se entenebrece. ¿Sí? Se entenebrece. Se olvida, hermanos. Se le corta el ánimo. Se le corta, hermanos, las ganas de poder, ¿qué? De poder glorificar a Dios. Por eso dice San Juan, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, que dice, eran malas. Eran malas. Y porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Llega el corazón a embotarse, llega el corazón a aborrecer, hermanos, lo bueno, ¿verdad?, de lo que es Dios. Este texto nos da a conocer de que el hombre, hermanos, ignora por completo a Dios, no lo toma en cuenta y lo abandona, o sea, hermanos, le ha dado completamente la espalda a nuestro Dios. Entonces, la maldad en su esencia, hermanos, está en esta declaración que el hombre quiere ser una persona independiente. Recuerden que predicamos, hermanos, algunos mensajes atrás, donde decíamos que nosotros no debemos ser independientes, sino interdependientes, ¿verdad? Que podamos depender, hermanos, de la misma presencia del Señor para todo. Donde está esa maldad, hermanos, que expresa aquí el pasaje del hombre, es primero en no darle gloria a Dios. Y decíamos que darle gloria a Dios es reconocer, ¿qué, hermanos? Reconocer sus atributos. No darle gracias a Dios, hermanos, ¿verdad? Dice la Biblia que para todo y en todo momento hay que darle gracias a Dios. ¿Cómo se maneja su vida, hermanos, cuando usted se levanta todas las mañanas? ¿Acaso se le olvida darle gracias a Dios? Dios espera, hermanos, a cada mañana que usted abra sus labios y le diga gracias, Señor, por este nuevo amanecer. Pero a veces, hermanos, no actuamos así. Nos levantamos de la cama y nos vamos a nuestros trabajos, nos vamos a nuestros quehaceres sin poder, hermanos, darle gracias a Dios por esa bendición de ver un nuevo día. Es ahí, hermanos, ¿verdad?, la maldad del ser humano. Y no solamente eso, sino que también le da la espalda, hermanos, ¿verdad? Un corazón entenebrecido, dice la palabra. No honra, hermanos, a Dios, sino le da honra a los ídolos antes que a Él, según el versículo 23. Cambiaron, dice, la gloria de Dios en semejanza de hombre corruptible, ¿verdad? Lo que el Señor dice ahí en su palabra, en el versículo 23. Dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y, que dice, y de reptiles. Hasta ahí llega la maldad del ser humano. Después que Dios ha sido bueno, después que Dios le ha dado todo, hermanos, le da la espalda y lo que hace es adoptar, hermanos, a otros seres espirituales. ¿Para qué? Para que Él sea su Dios. Usted conoce la historia del pueblo de Israel cuando fue sacado, hermanos, de Egipto. Cuando Moisés, hermanos, sube a recibir las tablas de la ley y después de tardarse, hermanos, 40 días, baja, hermanos, y resulta que el pueblo estaba desbocado. Estaba, hermanos, dando vueltas, hermanos, alrededor de una imagen que se habían creado, un toro de oro, un becerro de oro. ¿Qué estaban haciendo estos personajes o estos hermanos? Habían cambiado la gloria de Dios, hermanos, incorruptible por algo corruptible. Ahí, hermanos, el hombre. Dios ha sido bueno, hermanos, con el pueblo, Dios ha sido bueno con usted. Sin embargo, usted no toma, hermanos, la iniciativa, no toma, hermanos, su voluntad. ¿Para qué? Para dedicarlo a Dios. Es por eso que Dios te está hablando en esta mañana. Y que Él quiere que sepas
que en primer lugar está Él. Lo que dice la palabra del Señor cuando habla, hermanos, de los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué espera Dios, hermanos? Que tu corazón se torne bueno, que tu corazón, hermanos, se quite la maldad y puedas voltearte o puedas volver a ver a Dios. No le dieron honra, hermanos, como Él se lo merece. 3. La contundente verdad del pecado es que Dios actúa en consecuencia de la desobediencia. Verso 24. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios, ¿qué dice? Sus propios cuerpos. Esta caída, hermanos, en espiral del ser humano viene como resultado del abandono de Dios. Desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando decidieron, hermanos, alejarse del Señor, Dios, hermanos, entonces empezó a alejarse también de ellos. Como no tomaron en cuenta a Dios, dice el versículo 28, Dios los entregó, ¿verdad? Y el 24 también dice, por lo cual también Dios los entregó. Entregar es una expresión judicial que se hace, hermanos, en la entrega de un prisionero para la imposición de su sentencia. Dios los entregó. Es terrible, hermanos, cuando Dios toma esa actitud, esa acción, de decir, haz lo que tú quieras. Hay una expresión, hermanos, así de similar en el libro de Apocalipsis, cuando dice la Escritura, el que sea santo, santifíquese cada día. El que sea inmundo, métase en la inmundicia todavía. ¿Por qué eso hace Dios? Dios lo entrega, hermanos, a la voluntad, ¿verdad? Lo entrega, hermanos, al pecado para que se siga revolcando, para que se siga, hermanos, metiendo más a la inmundicia. Cuando el hombre no quiere reconocer, ¿verdad?, que solamente Dios puede sacarlo de esa situación. Por eso dice, hermanos, que entregar es una expresión judicial que se hace en la entrega de un prisionero para la imposición de su sentencia. Cuando el prisionero, hermanos, es sentenciado, entonces, hermanos, queda definido su estado, ¿verdad? Así mismo, hermanos, hace Dios. Él los abandona de esa manera, ¿verdad? Según el versículo 26, dice, por esto Dios los entregó, ¿qué dice, hermanos? A pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra, ¿qué dice? Contra naturaleza. De alguna manera les dice de esta manera, eso es lo que quieren, pues entonces es lo que tienen. ¿Cómo juzga Dios, hermanos? ¿Y cómo juzga Dios? Por medio, hermanos, a veces de los desastres, por medio a veces de las enfermedades, por medio a veces de los gobernantes impíos. ¿Quién nos recuerda, hermanos, cuando usaba, hermanos, a Faraón para castigar al pueblo de Dios, ¿verdad? Los hace, hermanos, a través del hambre y la tragedia inesperada. Pero esto es solo, hermanos, en la misma maldad del ser humano. Así que Dios espera, hermanos, que nosotros podamos reconocer de que nuestra maldad nos está llevando a una separación total de nuestro Dios. ¿Qué pasaría si el Señor viniera en este momento, ¿verdad?, e hiciera juicio contra ti y contra mí?
cómo resultaría, hermanos, tu problema, tu asunto. ¿Vale? Te lo dejo de tarea para que tú investigues y tú te puedas poner en cuenta. Pablo hace una lista, hermanos, de las maldades, aquí en los versículos 29 al 30, una serie de vicios y pecados, hermanos, es decir, en el momento que pecamos, ¿verdad? A veces murmuramos, hay murmuración, hay envidia, hay arrogancia, estamos ignorando, hermanos, y tomando en poco la gloria de Dios. Dice el versículo 29, ¿verdad? Bueno, desde el 29 dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Una lista grande, hermanos, de los vicios y pecados que el hombre puede tener o tiene. Y lo que quiere Dios es arrancar de nuestra vida toda esa maldad. Por eso decimos contundentes verdades de la maldad del Señor. Como, hermanos, el hombre se vive así, ¿verdad? Murmuradores, aborrecedores, injuriosos, soberbios, altivos, dice, sin misericordia. Así vive el hombre hoy, ¿verdad? Así como es, hermanos, antinatural que un hombre se meta con otro hombre, también así, hermanos, es antinatural que una criatura hecha por Dios no le adore, ni viva y ni le sirva a Él. 4. Pero, hermanos, hay una contundente verdad. El pecado, la maldad, tiene solución. Y la solución es Jesucristo. Dice en los versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, ¿verdad? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo comienza, hermanos, dándonos la solución, a la aterradora condición que nos encontramos. El pecado ha traído dos problemas en la vida del ser humano o del pecador. Primero, lo ha corrompido en su interior. Échale un vistazo a la lista que se presentó ahí. Lo corrompe por completo. Lo lleva, hermanos, al punto tal, hermanos, que no tiene ninguna relación con Dios. Y segundo, hermanos, lo hace culpable ante los ojos del Señor. Eso es, ¿verdad? El pecado, lo que ha traído en nuestra vida esos dos problemas. Corrompe nuestra vida interior y nos hace culpables ante Dios. Pero la solución está, hermanos, en aceptar el Evangelio de nuestro Señor. Por eso dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque ¿qué dice? Porque es poder de Dios. Solamente aceptando, hermanos, a Jesucristo es como podemos vencer toda esta maldad que acosa tu vida y que acosa mi vida. Así que, mi estimado hermano y amigo, que en esta mañana tú hayas podido entender que el que puede quitar tu maldad, si así lo estás viviendo, es Jesús. Pero date cuenta, ¿verdad? Reconócelo para que Dios pueda actuar. Porque dijimos que solamente entra la voluntad de la persona. La gracia está, y lo podemos ver, pero está, hermanos, en la voluntad de nosotros poder obtener la gracia de Dios. Así que te dejo con este mensaje. Esperamos que tu vida haya sido edificada
y que puedas seguir aprendiendo mucho más de la palabra del Señor. Muchas gracias por este momento que me permitiste entrar a tu hogar y que pusiste atención a este mensaje. Dios te bendiga grandemente y te guarde.